Buenas noches a todos los estudiantes y docentes de la Universidad Hispanoamericana que nos ven en las distintas plataformas digitales disponibles hoy. Esta noche nos acompaña un panel de lujo representando al gobierno y algunas de las principales sectores de la economía costarricense. A nombre de la Universidad Hispanoamericana y de las Escuelas de Administración de Negocios y Contaduría Pública, le doy la bienvenida al señor Ministro de Economía, Industria y Comercio, Máster Francisco Gamboa, al Presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Ingeniero Julio Castilla, al Presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, Ingeniero Carlos Trejos, y al Presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Licenciado Rubén Acón. Hoy vamos a hablar sobre la reactivación económica del país, especialmente en los sectores aquí representados. Iniciamos con una breve definición académica de qué es reactivación económica. Es el proceso mediante el cual una economía determinada presenta un crecimiento económico, así como mejoras observables en variables como el empleo, la producción o el consumo. Esto tras una crisis que provocó el hundimiento de estos indicadores. La reactivación debe llevar a la recuperación, que es volver donde estábamos antes de la crisis. En nuestro país hemos venido navegando de crisis en crisis los últimos años. Hace ya 5 años estábamos en medio de la crisis fiscal que llevó a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Luego vino la pandemia. No había terminado la pandemia y vino la crisis de los contenedores y más recientemente tenemos los efectos globales de la guerra en Ucrania. Esta última ha generado en el 2022 una desaceleración de las principales economías mundiales que habían repuntado en el 2021 y se habla ya de la crisis del costo de la vida generada por una inflación creciente que amenaza con una recesión global para el 2023. Nuestro país muestra indicadores generales positivos, reconocidos por el mismo Fondo Monetario Internacional en su reciente visita de comprobación al país, en la que proyecta un crecimiento anual de la economía costarricense del 4.4%, un punto superior al que proyecta el Banco Central de Costa Rica en su más reciente informe sobre el índice mensual de actividad económica. Sin embargo, continuamos con un tipo de cambio inestable, una inflación interanual de 2 dígitos, tasas de interés crecientes, alto desempleo y crecimiento de la pobreza. Si bien es cierto, los indicadores generales de la economía muestran resultados positivos, existe una asimetría en cuanto a la distribución sectorial de estos buenos vientos, por lo que hemos invitado a representantes de algunos de los sectores más relevantes de la economía para que nos cuenten en dónde se encuentra su sector hoy y qué proyectan para los próximos meses, entendiendo que tanto comercio como construcción y turismo son grandes generadores de empleo y especialmente contratantes de mano de obra no calificada, que es la que compone el grueso del desempleo del país. Voy a darle a cada uno de nuestros expositores esta noche 15 minutos para que brevemente exponga sobre su sector y luego tendremos un cierre final con todos ellos. Iniciamos con el presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, ingeniero Julio Castilla, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, don Marco. Muchas gracias a la Universidad Hispanoamericana por haber pensado en la Cámara de Comercio de Costa Rica para participar en este conversatorio sobre activación económica. Saludar al ministro de Economía, Industria y Comercio, a don Francisco Gamboa, muy cercano también y con el que trabajamos día a día, a mis compañeros, colegas de luchas tenaces que siempre esperamos que sean de fecunda labor, don Carlos y don Rubén, que aunque nos hemos conocido ya años en todos estos temas y a ustedes que nos ven por las redes,
Gracias por estar aquí esta noche. Yo hoy quisiera, pues muy breve, presentar el estado del sector comercial que tenemos pre y post pandemia, que esperamos, y contarles un poco del rol de una cámara, qué es lo que hace una cámara de comercio específicamente y cómo buscamos incidir en dos principales ejes. Entonces, recordar que el 86% del empleo de este país lo provee el sector privado. Y eso es muy importante tenerlo siempre en mente. El 70% de la productividad o de la producción de este país es privada. Y el 9% del PIB lo trae lo que tiene que ver el sector comercial. Algo también importante que en nuestra industria o en nuestro sector privado, el 98% de las empresas de este país formales, y eso es importante destacarlo, tienen menos de 100 colaboradores y el 74% tiene de 1 a 5 colaboradores. Hay aproximadamente 80,000 empresas que cotizan en la caja. Entonces, para que se den una idea de lo que es el sector formal. Igualmente hay un 44% que está en el sector informal y que es parte de las luchas que tenemos en las cámaras para buscar y trabajar junto con el gobierno para ayudarlos a formalizarse. El sector comercial representa el 17% del total del empleo del país y el 25% del parque empresarial. Entonces somos un sector importantísimo. ¿Qué ha pasado en estos últimos 3 años? Y ponemos siempre la base del 2019, el año prepandemia, aunque como bien lo decía don Marco, ya veníamos resfriados en una situación complicada con un desempleo del 13.1% y nos toma la pandemia. Pero ahí podemos ver en el gráfico el índice mensual de actividad económica, cómo ya varios de los sectores se han venido recuperando. Y en el sector comercial lo positivo es que hoy tenemos mayor empleo que lo que teníamos en el 2019. Ya nos hemos recuperado y tenemos 350,000 personas antes, hoy tenemos 380,000 personas empleadas. Eso es positivo. Obviamente, todavía con retos, como mencionaba también Marco, en el tema de lo que tiene que ver con la evaluación, en los temas de la inflación, en fin, hay algunos puntos que hoy generan un poquito de desconfianza y nosotros sabemos que en el sector privado vivimos de esa confianza y de ahí que hoy estar trabajando con el gobierno mano a mano en buscar cómo reactivamos es clave y así lo hemos estado llevando adelante en estos últimos meses, sobre todo con el nuevo gobierno bajo la presidencia del señor Rodrigo Chávez. Importante, ¿qué hemos hecho nosotros? Primero colocar esta frase que es importante, sin sector privado no hay chocolate. Y eso es clave que lo tengamos. Nosotros somos el cacao de la economía. El sector privado realmente es el que produce bienestar y empleo. Y trabajando de la mano con el sector público, para ellos nos faciliten la vida para seguir haciendo lo que sabemos hacer mejor, que es precisamente proveer mayor trabajo a las familias costarricenses. Como les comentaba, la Cámara tiene 2 principales ejes de trabajo. Uno es incidencia política y en lo que tiene que ver con incidencia política, nosotros trabajamos en un documento para la campaña electoral y nosotros tenemos 23 comisiones o capítulos de trabajo. Esas comisiones o capítulos, cada uno propuso 5 o 6 iniciativas. De esas 5 o 6 iniciativas, una comisión política las redujo en las 30 principales que considerábamos que trabajando junto con el gobierno podíamos prontamente reactivar la economía y específicamente en el sector comercial. Este documento expresaba cuál es la descripción y el origen del problema, la magnitud y cuantificación del problema y la propuesta concreta para resolverlo. Y ahí podemos ir viendo, por temas de tiempo, vamos viendo los ejes rápidamente. El primero era mercado laboral y ya algunos hemos avanzado con este gobierno. La remuneración justa por jornada efectivamente elaborada ya se dio el primer paso. Ya hoy podemos contratar por un 50% del tiempo y no tener ese impedimento que si yo quiero contratar a alguien por una semana tengo que pagarle sobre el salario mínimo completo. Ya con el gobierno y con el ministro ya avanzamos en esa línea. Igualdad de condiciones para los trabajadores independientes, veníamos trabajando con el presidente anterior de la Caja, este cambio atrasa un poquito, pero ya es algo que también avanza. Las jornadas excepcionales 4-3 está en la Asamblea Legislativa presionando para que avance. Reducción de costos sociales laborales, algo que la OCDE nos dijo, como ustedes saben, hoy somos parte de la OCDE.
La OCDE hoy nos comparamos con las 37 economías líderes en el mundo y ellos tienen entre sus cargas sociales y tributarias un 40.3%, Costa Rica un 58%. Es muy caro hacer negocios en el país, entonces ese es un reto que está trabajando el gobierno para bajar también esa carga social y tributaria que tenemos como país. Y de ahí que se genera esta alta informalidad que tenemos. Y es que no es porque no quieran formalizarse, es que no pueden por estos altos costos. Y después tenemos otro, permitir reducción de jornadas laborales, y un punto que le hablamos al presidente y que fue casi que la primera acción que tomó, fue acabar con el adoctrinamiento, con este acuerdo que teníamos con Cuba, donde realmente nos dimos cuenta que estaban adoctrinando a nuestros niños de que el sector privado no era la solución para sacar adelante un país. Entonces, eso fue muy positivo. El 2, nosotros en la Cámara de Comercio trabajamos, y ahora vamos a hablar de un programa clave que es el programa de la mujer empresaria, en lo que es igualdad de oportunidades. Y el tema de género, de tener esa igualdad de oportunidades es clave, y ahí hemos trabajado en 4 propuestas que tienen que ver con STEM, la educación STEM, fortalecer la red de cuidado, que ya el gobierno viene trabajando en esa línea, promover la paridad de género en puestos de decisión. La Cámara de Comercio tiene una junta directiva paritaria, y igualdad de oportunidades en reclutamiento y selección de personal con currículum ciego, y algunas propuestas para evitar que haya sesgos a la hora de contratar entre un hombre y una mujer. En fortalecimiento empresarial tenemos también varias propuestas, menciono las principales. Ustedes saben que ya hoy con el gobierno se aprobó la ley donde si yo soy una pyme y quiero formalizarme, puedo pagar ya un 25% de renta el primer año, el 50% el segundo, el tercero 75%, ya eso caminó. Disminuir el IVA y la renta cuando pago con tarjeta de crédito, gastos deducibles y depreciación acelerada, en fin, una serie de proyectos que ustedes pueden ver ahí, y que termino con la adopción de la tecnología 5G, que hoy es un tema candente también en el que estamos trabajando con el gobierno varias de las cámaras. El dinamismo del comercio internacional también es importante. La noticia que hoy ya vamos a ser parte de la Alianza del Pacífico ha sido clave, es algo que durante 8 años estuvimos esperando y promoviendo, ya con este gobierno rápidamente avanza, inclusive se anuncia el TLC con Ecuador, también muy positivo. Trabajar en la eficiencia de la DGA, ya el proyecto de ley que agiliza todo lo que tiene que ver aduanas, ya se aprobó también. Estamos con el tema de Caldera, ya las cámaras hemos hecho propuestas para congestionar y extender el contrato de Caldera debido a que ya el puerto está colapsado. Y eso al final incumple con uno de los mandatos que dio el señor presidente, que es bajar el costo de la vida. Hoy tenemos altos costos en ambos puertos y tenemos ese reto de ver cómo podemos ser más eficientes y bajar el precio de cada vez que importamos mercadería. El otro punto que teníamos es la promoción del comercio formal. En la promoción del comercio formal, ahí tenemos el tema de cumplir con los escáneres, es un tema, nosotros creemos en el pago de impuestos, creemos en el comercio formal, y ahí es importante evitar en lo posible el contrabando. Hoy, un colón de cada 10 colones que consume una familia costarricense viene del comercio ilícito, y eso conlleva una serie de problemas de salud, inclusive temas de impuestos. Ahí tenemos que trabajar junto con el gobierno para buscar bajar ese alto contrabando que estamos viviendo en el país de comercio ilícito. Y el sexto, que ya por el tema de tiempo que se me está acabando, tenemos el tema del balance fiscal. El balance fiscal tenemos lo que es movilidad laboral, el desarrollo de la eficiencia institucional, eliminar el tema nosotros, la exoneración a los salarios escolares para buscar bajar el costo, y al gobierno nosotros le presentamos una propuesta donde no despedíamos ningún empleado público, simplemente reubicábamos, se pensionaban a los que iban saliendo, y era una propuesta bastante equilibrada que nos ayudaba a resolver temas de puntos del PIB, que es algo de lo que estamos trabajando junto con el gobierno. Y después el tema de adoptar el código aduanero. El siguiente punto que tenemos nosotros, bueno, este documento, que ahí lo pueden ver, fue firmado por don Rodrigo Chávez, y ahí que con el equipo, Rodrigo, aquí con el ministro que está aquí al lado nuestro, hemos venido trabajando muy de cerca en avanzar en estas propuestas. Ya vamos, sobre todo, ya vamos en 18 caminando en esa línea. Algo que queremos en la Cámara de Comercio es en la sostenibilidad de las empresas. No puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. De ahí que en la Cámara de Comercio, algo que hemos sido y hemos dado mucho énfasis es en la importancia de empresas sostenibles que paguen buenos salarios, que paguen impuestos, pero que también cubran su huella
el tema ambiental e igualmente el tema de lo que tiene que ver con la sociedad. ¿Qué estamos haciendo en nuestro metro cuadrado, en nuestro distrito, en nuestro cantón, en nuestro país para tener mejores posibilidades para hacer negocios? Entonces esta frase la acuñamos también, igual que si el sector privado no es chocolate, sí, pero haciéndolo de una forma responsable. Y como Cámara de Comercio también tenemos más y mejores empresas en defensa de nuestros asociados, es el otro pilar. Cómo nosotros ayudamos a que haya más y mejores empresas. Y ahí tenemos 5 grandes programas o 5 pilares, que es el Centro de Conciliación, el Centro Nacional de Franquicias. Ahí ese Centro Nacional de Franquicias, hoy proveemos más de 70,000 empleos gracias a esa iniciativa. El Observatorio de Comercio Ilícito, como les decía, trabajamos junto con el gobierno en políticas para disminuir el comercio ilícito. El Centro de Innovación, trabajando con pymes en cómo les ayudamos a crecer, a superar ese valle de la muerte, que dice que es de 3 años, donde el 90% de las pymes desaparecen, ayudarlas, y ya estamos trabajando hoy con 10 emprendimientos en buscar sacarlos adelante con las mejores prácticas comerciales. Y el programa de la mujer empresaria, hoy es un tema en que la Cámara de Comercio lidera, e igualmente trabajamos con el gobierno en buscar esa igualdad de oportunidades. Aparte de eso, algo que tenemos un mandato en la Junta Directiva es que nosotros no queremos directivos de una vez a la semana, sino que cada uno de los directivos dirige o preside una comisión o capítulo. Y ahí pueden ver las diferentes comisiones de trabajo que tenemos: aduana y logística, asuntos económicos y tributarios, comercio internacional, retail, desarrollo, imagen del sector privado, medio ambiente, el tema de la pyme, en fin. Ahí pueden ver la gran cantidad de comisiones de trabajo que tenemos y la política que creamos para este proceso que les comentaba. Adicionalmente a esto tenemos comisiones de trabajo internas, donde está la capacitación, la de servicio al cliente, eventos y legislativa. Todos trabajamos en buscar incidir y generar más y mejores empresas. Adicionalmente tenemos la infraestructura. La semana pasada hicimos un nuevo lanzamiento, la Cámara de Comercio nos estamos moviendo el año que viene, y lanzamos nuestro nuevo logo, que fue el que vieron al inicio de la presentación. Aparte de eso, como FECAMCO, como Cámara de Comercio, formamos parte de las cámaras de Comercio Centroamérica. No voy a entrar en detalle, pero lo importante es que sepamos que nuestro tercer mercado en importancia es Centroamérica, y de ahí que es importante la facilitación de comercio y que trabajemos juntos todos los países para ver cómo podemos hacer más negocios y de una forma más sencilla, y empezando también por todo lo que tiene que ver el tema del transporte y cómo mejoramos toda la conectividad que tenemos en toda la región. Aparte de eso, es importante, tenemos un equipo de voceros, hoy somos 13 voceros, y ahí tenemos voceros para el tema de aduanas, vocero para el tema de comercio internacional, vocero legal, vocero laboral, vocero para el tema de tiendas y retail, en fin. Hemos especializado un grupo de voceros para poder estar presentes y, como les comentaba, incidiendo y buscando más y mejores empresas. Y tenemos un equipo de trabajo que respalda todo el día a día de la Junta Directiva. Son 23 personas que conforman la Cámara de Comercio. Entonces yo pues aquí les presento nuestra Junta Directiva paritaria. Somos 22 personas y, como les comentaba, hoy cada uno de nosotros que formamos parte de la Junta Directiva lleva adelante una tarea en la Junta Directiva. Así que, como siempre terminamos, cuente con la Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julio. Indudablemente importantísimo el rol de la Cámara de Comercio en la reactivación económica del país. Seguidamente le daremos la palabra al ingeniero Carlos Trejos, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción. Indudablemente un sector que ha atravesado por tiempos difíciles, tanto en lo que tiene que ver con obra pública como con obra privada, y dentro de eso lo que tiene que ver también con vivienda de interés social. Han aumentado muchísimo los precios de los insumos en los últimos meses y han aumentado también las tasas de interés, lo cual hace un poco más difícil el acceso al crédito del público. Don Carlos. Muy buenas noches, muchas gracias Marco y a la Universidad Hispanoamericana por invitarnos a participar de este foro. Un saludo al señor ministro y a los colegas Julio y Rubén de las otras cámaras que nos acompañan hoy. Creo que la selección de las cámaras que estamos acá es un acierto. Entre las 3 cámaras representamos sectores muy importantes del país y que son clave para la reactivación económica que tanto requerimos. A nivel específico de lo que es construcción, mi ponencia del día de hoy la voy a enfocar en 3 temas. En un primer lugar,
explicar un poco qué significa la Cámara dentro de la economía nacional y cuál es el peso que tiene y por ende el efecto que tendría una mejora en nuestro sector en la economía del país. Seguidamente daré una breve presentación de cuál es el estatus actual y qué ha estado afectando la Cámara durante los últimos meses y años. Y por último, una serie de ideas que desde la Cámara venimos planteando hace algunos meses y sobre las cuales venimos trabajando de una manera muy activa con el gobierno actual para lograrlas llevar a cabo. A nivel de lo que es la importancia del sector construcción en el país, hay que tener claro que la construcción no es solo la ejecución de obra en un sitio, ya sea un edificio nuevo, un proyecto de viviendas, una carretera, un puente. Si bien ahí se da una actividad importante, una gran cantidad de empleo, un consumo de recursos y una inversión económica relevante, la construcción es muy importante a nivel de cualquier economía, de cualquier país, en su arrastre tanto hacia atrás, en el consumo de una serie de insumos, compra de materiales, compra de equipos, consumo de servicios legales, mano de obra, transportes, alimentación para los trabajadores. Entonces hay un encadenamiento muy importante hacia atrás, así como hay un encadenamiento muy importante hacia adelante. Las obras se construyen con un fin y el uso de esas obras requiere de otro montón de servicios y otro montón de operaciones y transacciones que a nivel económico se mueven gracias a lo que fue ese centro de un proyecto de construcción. Algunos números, que la gran mayoría de ellos vienen de un estudio que hicimos con la Academia Centroamérica hace algunos años, con base en indicadores país, tanto del Banco Central como de otras fuentes, y quiero darles ciertos datos importantes para que entiendan la importancia del sector, y esto se refleja en otras economías de otros países. En nuestro país, la Cámara, o el sector construcción es el número 1 en recaudación tributaria o en aporte tributario a las finanzas del Estado, con un 7.6% de la recaudación. El poder de arrastre, que es lo que les explicaba en la filmina anterior, es fuertísimo. Por cada 100 colones de demanda en construcción específica, hay 168 colones de compras directas o indirectas en otros sectores y 10 colones de impuestos. A nivel de generación de empleo, somos uno de los sectores más fuertes, estamos en el 4º lugar, y don Marco lo mencionó en la introducción, la construcción, así como los otros sectores que nos acompañan hoy, tienen la particularidad de que genera una cantidad importante de empleo para los estratos menos capacitados de la población, y es decir, la gente más vulnerable en nuestra sociedad. Entonces, un sector construcción fuerte genera empleo para esta clase o para esta parte de la población que tiene menos opciones. Y por último, es determinante en el desempeño de las actividades económicas vinculadas con el sector. A nivel de la situación del sector, el sector, y tal vez por medio de ver el Producto Interno Bruto construcción, esto es solamente el Producto Interno Bruto relacionado con la actividad directa, visto por trimestres, vemos como hay una tendencia a lo largo de los últimos 5 años de decrecimiento, donde durante 2 años y medio más o menos tuvimos un decrecimiento muy relacionado con la crisis fiscal y la incertidumbre que enfrentaba el país. Eso aleja a los inversionistas y evita que haya inversión tanto extranjera como nacional en proyectos de construcción y en nuevas iniciativas. Se empezó a ver una cierta recuperación después de que se aprobó la ley de saneamiento de las finanzas públicas, de que se aprobó la ley de empleo público, de que se aprobó la ley de huelgas. Eso generó un ambiente de mayor certidumbre en el país y en los mercados locales, y se empezó a dar una recuperación y nos cayó la pandemia. Una vez que salimos de la pandemia, un cierto rebote, un cierto positivismo, y actualmente enfrentamos otro decrecimiento producto de otra serie de factores. A lo largo de estos 5 años, el sector a nivel de PIB ha decrecido un 21%. Eso quiere decir que tenemos una 1/5 parte de los proyectos que nos están ejecutando comparado a la cantidad que teníamos en el 2017. Si vemos ya más bien lo que es el IMAE en construcción, comparado con el IMAE país, aquí estamos viendo la variación interanual del IMAE. En la curva roja es el comportamiento de la economía global del país y en la curva azul es el comportamiento de construcción. Hay una caída, y esto es una línea de tiempo más estrecha, empezando en el 2020. Se ve el efecto clarísimo donde está la flecha, donde se da la caída producto de la pandemia. El sector construcción más bien en ese momento tuvo un comportamiento un poco positivo, creció menos rápido y hasta tuvo unos meses de crecimiento, producto de proyectos que ya venían en marcha y algunos que iniciaron, y gracias a que se logró que el sector construcción no se paralizara durante la pandemia.
El sector solamente se detuvo durante 9 días en la Semana Santa del 2020. Sin embargo, posteriormente se da una caída durante varios meses, con un rebote en algún momento después. Claro, estamos comparándonos en el año 2021 y 2022 ya con años muy malos o con meses muy malos del año anterior, y en los últimos meses, a partir de marzo, abril de este año, sí hay una caída importante del sector, muy movido, o esa desaceleración es producto mucho de la caída de la inversión pública en obras de construcción. Si lo vemos ya separado por subsector, separando obra pública y obra privada, vemos en la totalidad del IMAE de construcción, en la curva azul, como hay ciertos periodos de un comportamiento de crecimiento, obviamente comparado a meses de un año anterior que tal vez no eran muy buenos, y eso se sostiene gracias al sector privado. Si ven la curva roja, estamos siempre en negativo, por debajo de la línea de estabilidad. Eso lo que implica es que la construcción con fin público y con fondos públicos ha venido decreciendo mes a mes durante los últimos meses, durante los últimos años. Y ese rezago arrastra al sector en su totalidad. Todo esto se complementa o se le agrega un elemento muy fuerte, que es el incremento de precios en los mercados internacionales de materias primas y de producto terminado que se importa para la construcción del país, en donde por diferentes factores, la pandemia, la crisis de contenedores, la guerra en Ucrania, disrupción de las cadenas de abastecimiento y de producción en otros países, tenemos una tendencia al alza de los precios de insumos importados, en donde a febrero de este año había un incremento del 75%, y en los últimos meses hay una mejora tal vez, en que la afectación es un poco menos grave, pero aún así estamos hablando de un incremento del 57%. Todo eso se arrastra a que los costos de construcción han venido incrementando de una forma sostenida desde el año 2020, desde que inició la pandemia, teniendo en este último año un incremento para edificios en un 38%, el incremento en los costos, y en vivienda de interés social ha sido una afectación tal vez un poco menos fuerte, pero aún así es un incremento de casi un 30%, un 28% para lo que va de este año. Y un aumento acumulado de inflación, o eso se compara con una inflación de un 12% en el índice de precios al consumidor, en donde se ve que el efecto en construcción es todavía más fuerte que lo que estamos viendo a nivel de índices de precios al consumidor en general. ¿Qué pasa? Eso se compagina o se complementa también con una situación fiscal de país un poco compleja, en donde, si bien hemos venido mejorando después de la aprobación de la ley de finanzas públicas, o la famosa ley del IVA, y otra serie de medidas que ha aplicado el gobierno, y la regla fiscal, en donde la situación viene mejorando, pero la carga en gasto corriente y en intereses que tiene el gobierno central ha hecho que los recortes se estén dando sobre todo en la inversión en obras de capital y por ende en construcción. A eso le sumamos un crecimiento en tasas de interés, una afectación al poder adquisitivo de la población, un deficiente gestión de las instituciones del Estado para generar obra pública por diferentes razones, un problema de falta de agua, y eso lo vamos a abordar ahora como parte de las soluciones, en donde la falta de agua, y no me refiero a falta de agua en el país, porque Costa Rica es el 5º país del mundo donde más llueve. Lo que tenemos es una falta de infraestructura para captar, tratar y llevar esa agua a los sitios en donde la población requiere consumirlos, ya sea para su vida del día a día o para desarrollar proyectos nuevos donde van a requerir agua. Y por último, una falta de mantenimiento en la infraestructura vial de carreteras y puentes. Y un tema de tramitología en donde el clima de negocios es afectado por las dificultades de trámite que presenta el país a lo largo de los últimos años. Ahora, viendo todo ese entorno, que es algo complicado y yo diría que hasta negativo, como sector tenemos que ser propositivos, y hemos identificado una serie de iniciativas y una serie de cambios a nivel país que vienen a reactivar el sector y por ende aportarle a la economía nacional para que el país sea mejor y que tengamos una actividad económica mucho más fuerte, más generación de empleo y mayor bienestar para nuestra población. Más del 50% de la construcción que se ejecuta en nuestro país es construcción de vivienda. De ahí la importancia de este subsector de lo que es la construcción. Ahí tenemos varias iniciativas y están muy alineadas con lo que plantea el gobierno. Lo primero de ellos es reestructurar y fusionar las instituciones encargadas del sector. Tenemos 3 instituciones, el Ministerio de Vivienda, el INBU y el BAMBI, entre las cuales hay falta de claridad de funciones, hay duplicidad de funciones y hay un uso ineficiente de los recursos.
Hay un proyecto que está por presentarse de parte del gobierno, el cual será revisado y haremos nuestros aportes para llegar a un buen término en esta función de instituciones que logren una gestión adecuada de las inversiones del gobierno en este sector. Por otro lado, en paralelo, es necesario mejorar el acceso a crédito. Nuestra población, los sectores de mayores recursos no tienen dificultad para comprar su vivienda. En los sectores de menos recursos de nuestro país tienen todo el proceso o todo acceso al bono de vivienda y hay ciertos subsidios y ciertos esquemas que permiten que accedan a vivienda. Sin embargo, tenemos una clase media que tiene mucha dificultad para acceder a un crédito hipotecario. De ahí que es importante ampliar y mejorar las condiciones de crédito hipotecario para la clase media, y una de las opciones que planteamos es que las condiciones beneficiosas que tienen los créditos de vivienda social, esas condiciones, y no estamos hablando de dar plata regalada, sino de darle ese mismo tipo de condiciones, en donde las tasas de interés son más beneficiosas, en donde los costos de transacción y las comisiones son mucho más ventajosas, se le apliquen también a vivienda de clase media. Con eso lograríamos que esta clase tenga más acceso a vivienda. Por otro lado, asegurar el presupuesto de vivienda social, que ha sido disminuido en los últimos recortes presupuestarios de los últimos años, con lo cual se pueda construir más cantidad de viviendas de clase baja. Y por último, simplificar la tramitología de la vivienda social, ya que tenemos estudios que indican que un proyecto de vivienda social, su trámite de permisos de construcción demora 18 meses comparado a 12 meses que demora un trámite de un proyecto inmobiliario normal. Y esos 6 meses adicionales de plazo lo que hace es encarecer el proyecto a nivel de cargas financieras y otro tipo de gastos. A nivel de obra pública, que es otro elemento fundamental en la reactivación del sector y de la economía país, la obra pública requerimos una mejora de la gestión de forma que dejemos de tener una política de gobierno pensando en cortar cintas de inauguración y poner primeras piedras a pasar a una política de Estado de largo plazo en donde los grandes proyectos, país de infraestructuras, perduren en el tiempo y que los diferentes gobiernos de turno sigan esta política de Estado y hagan en realidad estos proyectos y la ejecución de estos proyectos. Así como en el sector vivienda, es necesario hacer una reestructuración de las instituciones a cargo del sector, de lo que es el MOPT y sus consejos. Hay un proyecto de gobierno presentado, un texto sustitutivo que ya fue presentado en manera reciente, y en estos días estamos en proceso de diálogo con el señor ministro para hacer unas propuestas adicionales a ese nuevo texto, de forma que salga blindado y sea una modificación de las instituciones que sí vengan a aportar una mejora. Por último, es importante echar a andar los contratos de mantenimiento de infraestructura. Y por último, impulsar métodos alternativos de financiamiento, como lo son las asociaciones público-privadas y las concesiones, que son un mecanismo que va a permitir fondear la ejecución de obra pública ante la falta de recursos que tiene el gobierno. Como otro tema relevante está el mantener el orden de las finanzas del Estado. En eso apoyamos todas las medidas de contención del gasto corriente y la disminución de gastos en intereses, de forma de que el presupuesto que tiene disponible el gobierno para invertir en obras de capital sea mayor a lo largo del tiempo. A nivel de mejora regulatoria, hemos estado trabajando muy de la mano con el Ministerio de Economía, con el señor ministro que está acá al lado nuestro. Los cuellos de botella propusimos 20 y algo de opciones, de las cuales se acogieron 17 y estamos trabajando en conjunto con las diferentes instituciones para lograr que eso se ejecute. Es importante que las instituciones cumplan la ley de simplificaciones de trámites y que se le dé seguimiento a toda la mejora regulatoria y cuellos de botella de los cuales acabo de comentar. Por último, creo que ese es el tema final que tengo, es el tema de asegurar la disponibilidad de agua potable. Esto es un tema que estamos sufriendo, lo está sufriendo la población con recortes de agua en ciertas zonas del país, tanto en el área metropolitana como en costas o en zonas rurales, y más grave que eso, está impidiendo el desarrollo. Hay proyectos, les puedo hablar de proyectos en el área metropolitana, por ejemplo en Barrio Escalante, en donde no hay disponibilidad de agua potable de parte de la IA y por ende hay inversiones importantes en proyectos inmobiliarios que vienen a generar empleo, riqueza y oportunidades para un montón de gente que no se están pudiendo ejecutar por eso. De ahí que es importante que se dé una transformación agresiva de la IA, en donde todos sus procesos, no solo los relacionados con tener agua para desarrollar proyectos, sino los procesos de servicio al cliente, de facturación, de atención de fugas, de disminución de agua no contabilizada, que todos y la ejecución de proyectos nuevos se resuelvan y se hagan de una forma eficiente y adecuada. Esas son las avenidas principales que planteamos dentro de otra serie de ideas que hay. Hemos estado trabajando muy de la mano con el gobierno para lograr llevarlas a cabo. Y al final resumo una serie de palabras que son fundamentales, diría yo, en el aporte de la construcción a lo que es la economía del país. Somos un gran generador de empleo,
buscamos el desarrollo de nuestro país y dar prosperidad, y aquí falta una S en la palabra, me van a disculpar, pero dar prosperidad a nuestra población por medio de dotar infraestructura que le dé competitividad a los diferentes sectores, gracias a los encadenamientos que tiene la construcción. Al final esto es una tarea conjunta entre el sector privado y el sector público, ninguno de los dos puede resolver el tema solo, y de ahí que estamos en total disposición para hacer nuestros aportes y colaborar en todo lo que requiere nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Me informan que en este momento tenemos conectados en las plataformas de la universidad 1.778 estudiantes y docentes. Así que felicitaciones a la convocatoria de la Escuela de Administración de Negocios y de Contaduría Pública. Seguidamente, don Rubén Acón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo. Don Rubén, turismo tuvo un largo periodo denominado temporada cero en el 2020, que es la industria que más tiempo estuvo en cero. Luego tuvieron un periodo de turismo solo local, y es realmente hasta este 2022 donde el turismo empieza a despegar, y entiendo que andamos cercano al 75% de lo que teníamos en 2019 en cuanto a turistas. ¿Estamos cerca de la recuperación entonces? Muy buenas noches, don Marco, señor ministro, Francisco Gamboa, don Julio Castilla y don Carlos, y por supuesto un saludo especial a todas las personas que están conectadas. Y efectivamente el turismo fue el sector más afectado por la pandemia que provocó el COVID-19, al punto de que, como usted lo acaba de decir, nos vimos en medio de una temporada cero, en donde teníamos cero ingresos porque los aeropuertos, las fronteras estaban cerradas, y eso sin duda alguna provocó que el sector del turismo fuera el más afectado. Más o menos estábamos en relación a la afectación que tenía el sector empresarial, estábamos más o menos 20 veces más afectado. Pero bueno, no hay mal que dure 100 años, y hemos venido en un proceso franco de recuperación, de reactivación. Y me voy a permitir entonces hacer una explicación rápida de cuál es el estado de la reactivación económica del turismo en Costa Rica. Esa es la temática que me pidieron desarrollar, y para eso entonces tenemos que entender primero cómo estábamos en el 2019. Y aquí, sin entrar en muchos detalles, quiero hacer hincapié en dos cifras. Primero, en el 2019 recibimos poco más de 3 millones de turistas. Y entiéndase que recibir 3 millones de turistas en un país que somos 5 millones, 6 millones, significa que estamos recibiendo el 50% de la población como visitantes, lo cual es un porcentaje muy alto. Y el otro dato importante a tomar en cuenta es que en el 2019 recibimos alrededor de 4.000 millones de dólares en divisas. Y para que dimensionen este volumen de divisas, en este momento nosotros estábamos recibiendo o generando más divisas que las exportaciones del banano, la piña y el café juntos. Ese era más o menos el volumen de ingresos que teníamos en turistas y en divisas en el 2019. Y bueno, a mediados de marzo se cierran las fronteras, y entonces de un pronto a otro la actividad turística prácticamente queda apagada. Y recordemos que además de que se cerraron las fronteras, se implementaron una serie de medidas de restricción vehicular, un horario restringido, incluso no se podía acceder a las playas, etcétera, etcétera, ¿verdad?
foro reducido, y entonces la actividad realmente quedó muy impactada. Y bueno, la pregunta es cómo estamos hoy y cómo creemos que vamos a terminar en el 2022, e incluso cómo vemos el 2023. Y para eso es importante entender que todavía no hemos superado todas las dificultades en las que estamos hoy inmersas. Para eso entonces es interesante ver cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras oportunidades para continuar en este camino de reactivación. Como fortalezas, sin duda alguna, tenemos que Costa Rica tiene una imagen país muy fuerte, muy bien posicionada a nivel mundial. Somos el sector del turismo un sector maduro, tenemos ya muchos años de operar, incluso hemos superado crisis en el pasado, somos un sector resiliente. Tenemos una excelente conectividad aérea gracias a un trabajo que desde el Instituto Costarricense de Turismo, el ministro de Turismo desarrolló, apenas se empezaron a abrir las fronteras, y hoy tenemos una conectividad aérea incluso superior a la que antes teníamos en el 2019. Hace poquito, por ejemplo, se inauguró una nueva ruta directa de República Dominicana a Costa Rica. Y obviamente tenemos un sistema hospitalario que nos da la seguridad de que podemos atender en caso de una posible incidencia con un turista, atenderlo sin ningún problema. Hoy tenemos arriba del 6,5% de la biodiversidad mundial, y en ese, digamos, tema se enfoca la imagen del turismo costarricense en la naturaleza, en la sostenibilidad. Como oportunidades, me permito mencionar tres. Nosotros estamos apostando por nuevos mercados que en su momento se buscará desarrollar, como el mercado asiático y el suramericano. Y también estamos viendo oportunidades interesantísimas en nuevos nichos, como por ejemplo los nómadas digitales y el turismo de wellness, por mencionar dos. Y la tercera oportunidad es que la crisis, la pandemia nos enseñó la importancia que tiene el turismo nacional. Históricamente Costa Rica ha dependido prácticamente un 85% del turismo internacional. Y esta pandemia, repito, nos dejó como enseñanza que no podemos depender en tal porcentaje en el turismo internacional. Y entonces estamos en ese sentido buscando desarrollar el turismo nacional para que sea un turismo balanceado. Ahora, debilidades y amenazas. Y aquí quiero hacer énfasis que son posibles afectaciones que podrían de alguna manera, digamos que variar cualquier estimación de recuperación o de reactivación. Como debilidades tenemos sin duda alguna infraestructura en muy mal estado, falta de mantenimiento, y recientemente el clima nos ha perjudicado enormemente en la infraestructura vial. Y hoy salía en el periódico, en uno de los periódicos, que en algunos sectores la afluencia de turistas está cayendo en un 30%, y a nosotros esto nos genera una gran preocupación porque ya va a empezar la temporada alta del turismo, y si no tenemos resuelto este problema, sin duda alguna va a ser una afectación y va a, de alguna manera, a variar los números que estamos estimando. Tenemos problemas en la infraestructura aeroportuaria. Recientemente hubo un accidente en el aeropuerto de Limón, no precisamente en el aeropuerto, pero un avión que venía hacia el aeropuerto de Limón tuvo un accidente, y hay una versión que dice que una de las posibles causas es que no cuenta con las condiciones necesarias. Pero imagínense un accidente en el aeropuerto, por ejemplo, de Liberia,
sería catastrófico y ahí tenemos tarea pendiente. Una de nuestras debilidades también es el Internet. No tenemos Internet de banda ancha precisamente en los destinos turísticos del país, que están ubicados casi que mayoritariamente en las costas. Y eso hace que tengamos ahí una oportunidad de mejora. Y finalmente, en tema de las debilidades, tenemos un problema de seguridad. Todos sabemos el problema que está viviendo el ciudadano costarricense y el turista en esta digamos que dificultad diaria que vivimos de falta de seguridad. Recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos nos bajó la calificación de seguridad y ese tipo de digamos decisiones nos afecta. Amenazas, una nueva variante, tenemos problemas con la crisis de contenedores, la guerra de Rusia y Ucrania que aquí se ha comentado, hace que nuestros costos de operación sean muchísimos más altos que lo que estábamos teniendo recientemente. Eso nos genera pérdida de competitividad. El tema de la estanflación, ¿verdad? Tenemos cada día tasas de interés más altas, tenemos como consecuencia de eso un digamos proceso de recesión ya incipiente, ¿verdad? Y finalmente la apreciación del dólar nos está, la apreciación del colón nos está afectando en el sentido de que hoy para un turista venir a Costa Rica es 12% más caro que hace unos cuantos meses. Tomando en cuenta todas estas actividades que afectan de una u otra manera, quiero compartirles una estimación de ingresos de turismo que hizo el Instituto Costarricense de Turismo aplicando un modelo de Wolf Winters, en donde de acuerdo a este pronóstico para el 2022, o sea, cerramos este año con más o menos 2.500.000 turistas y para el 2023 2.728.000. Y acordémonos que en el 2019 teníamos 3.100.000 y resto mil. Nosotros en la Cámara hemos hecho proyectos, ¿verdad? Hemos hecho proyecciones, en base a los datos recientes. A septiembre del 2022 hemos recibido 1.747.000 turistas por todas las vías, o sea, un 73% de los recibidos en el 2019. A septiembre de 2022, en vías aéreas hemos recibido 1.587.000, o sea, un 90% de los recibidos en el 2019. Y en base a estos datos duros y a las proyecciones que nosotros estamos haciendo, esperamos cerrar el 2022 con aproximadamente 2.355.000 turistas, o sea, un 75% de lo recibido en el 2019. Y déjenme decirles que esto está muy por encima de los pronósticos que estábamos haciendo a principios de año, o sea, la recuperación ha sido más rápida. Nosotros estimábamos que la recuperación para volver a los niveles del 2019 se iba a dar hasta el 2024. Ahora estamos considerando que es probable que lo consigamos en el 2023. Sin embargo, si vamos por el lado de las divisas, en el 2019, recuerden, recibimos 4.000 millones de dólares, en el 2021 1.500 millones de dólares y este año esperamos cerrar con 3.425 millones de dólares. O sea, aunque estamos recibiendo menos turistas, el gasto promedio de cada uno de esos turistas ha sido mayor. ¿Y cómo llegamos a esta cifra? Básicamente hacemos una proyección de los turistas que entran por San José,
los que entran por Liberia y por otras vías. Y de acuerdo a los gastos que se generaron en el 2021, los turistas que ingresaban por el aeropuerto de San José gastaban un promedio de $1,473 y se estiman que por el aeropuerto Juan Santamaría van a entrar casi 1.500.000 turistas, lo que van a dejar en divisas $2.171 millones. En el caso de Liberia el gasto es mucho mayor, $1.775 por turista, se esperan 666.000 turistas para un ingreso de $1.183 millones. Y en otras vías, que es terrestre, fluvial o marítimo, sin considerar los cruceristas, estos turistas gastan $329 en promedio, pero apenas entrarán para este año 215.000, lo que nos daría un total de 71.000. Para finalizar, entonces, quiero decirles que el turismo se viene recuperando rápidamente, mucho más aceleradamente de lo que se esperaba. El turista está, digamos, con un perfil diferenciado, ahora gasta más que antes y eso está permitiendo que tengamos una recuperación en cuanto a las divisas mucho mayor. Yo quisiera cerrar mi ponencia diciendo que estamos optimistas, estamos esperanzados en que el turismo se va a reactivar pronto, en algún momento del año entrante, siempre y cuando estas amenazas y debilidades que mencioné al principio sean oportunamente, digamos, atendidas. Y en eso la Cámara Nacional de Turismo está trabajando junto con el gobierno para atender cada una de estas, digamos, posibles amenazas y debilidades que mencioné. Pero creemos que vamos a salir adelante y vamos a continuar contribuyendo con el desarrollo económico y social del país. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rubén. Para las personas que están preguntando en las redes por qué no tenemos representantes de otros sectores como zonas francas o agricultura, el formato que tenemos esta noche es un formato de 1h30 y apenas nos alcanza para los sectores que tenemos hoy aquí representados. No pierdan la fe, vamos a hacer otro probablemente más adelante con otros sectores. Creemos que tenemos aquí una buena representación de sectores relevantes de la economía, pero esa es la razón por la cual sectores como zona franca o agricultura no están presentes en este momento. Antes de darle la palabra a don Francisco Gamboa, ministro de Economía, Industria y Comercio, hay algunas preguntas que han estado entrando, comentarios que han estado entrando relativos con áreas que yo sé que no son la suya. Por ejemplo, la infraestructura de carreteras, que evidentemente afecta a todos los sectores aquí representados, o la seguridad del país, o el uso de nuevas herramientas tecnológicas para cada uno de los sectores. Sin embargo, si algo puedes comentar al respecto, pues bienvenido, si no, entendemos que no es el área. Hay una frase de don Francisco que leí hace algunas semanas en un periódico que decía: la reactivación no se decreta, y en efecto la reactivación se gestiona y se gestiona a través de incentivos o de políticas públicas que permitan una producción más eficiente. Creo que don Francisco nos va a hablar un poquito sobre cuál es el menú de estas políticas que el gobierno está llevando adelante, de tal manera que el consumidor pueda ir ganando confianza. Le cedo la palabra a don Francisco. Gracias, Marco, y un saludo también, por supuesto, a don Julio, a don Carlos y a don Rubén. No había empezado la presentación y ya tenía preguntas, pero creo que lo que me parece importante es, creo que esos dos temas son temas gruesos, de fondo en sí mismos, y estoy seguro que mis colegas ministros de Obras Públicas y Transportes y Seguridad tienen mucho que contar, y creo que da para un conversatorio similar a este.
De hecho, que en el de obras públicas, yo creo que algunos señores de los que están acá pueden repetir, sin volver a ver a nadie, don Carlos. Y en el de seguridad, don Rubén, porque el tema de la seguridad es un tema importante para el turismo. Bien, vamos a ver, yo, como bien decía don Marco, que yo dije en algún momento, la reactivación económica no se decreta o no se pone así como con una varita mágica. En realidad, la mejor reactivación económica es darle al sector productivo un clima de negocios, un ambiente de negocios favorable, un ambiente de negocios sin obstáculos, un ambiente de negocios de seguridad jurídica, un ambiente de negocios de amigabilidad para con el sector productivo privado, que es el que más genera empleos. Así que eso es la mejor vía para la reactivación. A veces en la reactivación es esa suma de medidas que sin duda alguna le dicen al inversionista nacional y extranjero, y dentro de los nacionales, pequeños, medianos y grandes, les dice, pues sí, hay un clima favorable en el país para la inversión privada, y entonces invirtamos y generemos empleo. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio básicamente tiene dos caras de una misma moneda. Por un lado es el llamado a impulsar esa actividad económica, esa producción en sectores como el comercio, la industria, la construcción, entre muchos otros. Hay algunas actividades que tienen su propia cartera, su propio ministerio, especialmente turismo y agricultura, pero digamos que de los demás sectores, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio es el más llamado a liderar y empujar aquellas iniciativas, aunque no estén dentro de sus competencias legales, pero sí están dentro de sus competencias conceptuales, el empujar para que esas medidas, aunque les toque a otros ministerios ejecutarlas, se ejecuten y se den. La otra cara del Ministerio de Economía, Industria y Comercio es la defensa de los derechos, pero también de los intereses, llamémoslo así, de los consumidores, que somos todos. Esa segunda no me voy a referir hoy mucho, porque el foro es sobre la primera cara de la moneda que dije, aunque en este gobierno, en la segunda, tenemos mucho que mostrar y mucho que decir, pero voy a enfocarme en la primera. Y voy a enumerar y contarles algunas acciones que hemos ejecutado, implementado para impulsar la competitividad del sector productivo. Bueno, la primera, sin duda alguna, la iniciativa Le Dejamos Trabajar. Ustedes recuerdan que a principios de junio, creo que no teníamos ni un mes en el gobierno, cuando le pedimos a los sectores productivos, especialmente a las organizaciones empresariales altamente representativas de los sectores de la economía y de los distintos tamaños de empresas, entre ellas las tres cámaras que estos tres señores presiden, les dijimos, díganos cuáles son los cuellos de botella que les impiden a ustedes crecer más, generar más empleo, etc. Y ahí recopilamos lo que todas las organizaciones nos dijeron: comercio, construcción, turismo, tecnologías de la información, industrias, agricultura, agroindustria, industria alimentaria, inversión extranjera directa, etcétera, etcétera. Y una vez que recopilamos todos los cuellos de botella, hicimos varios filtros. Primero, el ver que cumplieran con el filtro de que fuese algo que podía arreglar el Poder Ejecutivo y que no se ocupara una ley. Porque yo sé que también estos señores tienen muchos cuellos que se ocupan arreglar, pero mediante una ley. Entonces, el primer filtro era que lo pudiera arreglar el Poder Ejecutivo. Segundo, que hicimos obviamente un filtro ahí de que habían cuellos que se repetían, digamos, de una organización a otra. Y tercero, si habían cuellos que eran realmente cuellos o era una situación tal vez que se podía arreglar de otra forma. Y un cuarto filtro de si era consistente con los intereses de política pública integral de Estado
¿verdad?, que teníamos, porque los gobiernos, pues obviamente, y en las visitas que yo he hecho a las cámaras que estos señores presiden, menos a la de don Rubén, porque él tiene a su ministro, pero en las visitas que yo hice empezando a las juntas directivas de ellos, o a la Cámara de la Construcción, la recibimos en nuestra oficina, yo les dije que iba siempre a ser muy receptivo de sus inquietudes, iba a canalizarlas a las otras entidades y que iba a haber temas muy específicos, sectoriales, en los que quizá en algún momento no íbamos a estar de acuerdo, porque cuando uno está de este lado, se debe a una visión pues también integral del Estado como un todo, el gobierno como un todo, el gobierno de la República. Y a veces los gobiernos deben tomar decisiones con las que no todo el mundo está de acuerdo en todo momento. Y también yo creo que esa es parte de la relación franca que hemos tenido con los señores que me acompañan acá y con otros que hoy no están acá. Entonces, una vez que hicimos todo ese filtro, llegamos a determinar que había 163 cuellos de botella. Esos 163 cuellos de botella, el señor presidente firmó una directriz el pasado 24 de agosto, de la cual ayer se cumplieron 2 meses, para eliminar esos 163 cuellos de botella. En este momento, hoy, más o menos les quedan 4 horas y algo a las instituciones para que envíen su reporte, porque el límite era el día hábil siguiente al cumplimiento del plazo, o sea, hoy. Al finalizar el día, las instituciones tienen para enviar al MEIC su reporte de en qué medida cumplieron con la eliminación de esos cuellos. A partir de mañana comenzará una labor que posiblemente nos tome algunos días de análisis de dicha información para emitir oportunamente un informe al respecto. Pero sí teníamos ahí básicamente el compromiso de eliminación de esa cantidad de cuellos repartidos más o menos de manera equitativa en las 3 opciones de plazo, 2, 4 y 6 meses. Hay otro tema que lo hemos hecho pensando en los consumidores de servicios profesionales, pero lo menciono acá porque las empresas son consumidoras de servicios profesionales y queremos que los profesionales le puedan cobrar menos, si así deciden entre las 2 partes, le puedan cobrar menos a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, por sus servicios. ¿Por servicios como cuáles? Transferencias y venta de propiedades, constitución de una sociedad para hacer una empresa, inspección de obras, diseño de planos, certificaciones de ingresos que emiten los contadores. Y aquí básicamente lo que hicimos fue, tomamos un estudio de la Comisión para Promover la Competencia, Coprocom, de 2021, de principios de 2022 más bien. Y ese estudio nos encontramos que decía, vean, en Costa Rica existen 15 servicios profesionales para los cuales existe una tarifa mínima obligatoria. Y eso constituye un obstáculo para la libre competencia. Y además eso también lo decía la OCDE. Y yo creo que lo que dice la OCDE, ahora que pertenecemos a la OCDE, creo que la gracia de estar en la OCDE es acatar las recomendaciones que la OCDE da. Porque siempre hemos dicho que una de las cosas buenas de pertenecer a la OCDE es que certifica que nuestra calidad de políticas públicas es del primer mundo, en muchos casos. Bueno, pero eso es así en la medida que atendamos las recomendaciones. Si le damos en la espalda a las recomendaciones de la OCDE, esa ventaja de ser de la OCDE no existe. Entonces también la OCDE había reiterado que eso es una buena política, el eliminar esas tarifas de servicios profesionales. Y entonces lo que hicimos fue tomar esas 15, hicimos un estudio legal a ver cuáles podíamos quitar por decreto y determinamos que 11 de ellas las podíamos quitar por decreto. 11 tarifas mínimas de 11 tipos de servicios profesionales. Y entonces esos decretos los firmamos el pasado 14 de septiembre, hace
hace un mes y resto, y han ido entrando en vigencia progresivamente. Más o menos han entrado en vigencia como la mitad. De esos que han entrado en vigencia, como la mitad de esa mitad, los colegios, el día que han entrado en vigencia, los colegios profesionales se han ido a la instancia conocida como Tribunal Contencioso Administrativo a decir a solicitar que se ponga una medida cautelar provisionalísima que deje sin efecto el decreto. Y, perdón, 4 colegios lo han hecho. Y en 3 de ellos, el Tribunal Contencioso Administrativo ha acogido, no ha resuelto por el fondo, pero ha acogido, digámoslo así, por los presuntos daños, ha acogido la solicitud de una medida cautelar y ha dejado sin efecto el decreto. Eso ha ocurrido para 3, repito, para el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, para el Colegio de Terapeutas y para el de Microbiólogos. Nosotros somos respetuosos de las instancias que el Estado de Derecho costarricense contempla, pero sin embargo nos causa una extrañeza que en esos fallos con las que esos jueces han aceptado la medida cautelar provisionalísima, han dicho que lo están aceptando porque esos decretos pueden atentar o son contrarios a derechos fundamentales como el derecho al salario mínimo. O sea, han hecho una confusión con una ensalada entre honorarios profesionales y salario que es absolutamente extraña, digámoslo así, por decirlo menos. En este país existe un cuerpo legal y normativo que rige las relaciones obrero-patronales, que es donde media un salario, y otra cosa diferente son los servicios profesionales y los honorarios. Pero bueno, esperemos a ver qué ocurre. Y está, digamos, en los procesos, digamos, que conlleva la aceptación de esa medida, que es que el Tribunal Contencioso notifica a la Procuraduría, que es como decir el abogado nuestro del Estado, y la Procuraduría hace su descargo, etc. Pero bueno, seguimos creyendo completamente que esta es una medida en la dirección correcta. Y por eso también está presentado en la corriente legislativa un proyecto de ley para esa eliminación de las tarifas mínimas obligatorias. ¿Por qué está presentado? Bueno, porque recuerden que al principio dije que se podía eliminar por decreto, según nuestro criterio, para 11 de 15. Bueno, para esas otras 4 había que hacer un proyecto de ley. Solo que el proyecto de ley no incluye solo esas 4, sino que las incluye a todas por si acaso, ¿verdad? Se dice. Bien. Hemos hecho cosas específicas para algunos sectores, como por ejemplo el tema de la reforma de hace un par de semanas al reglamento del Benemérito Cuerpo de Bomberos, ¿verdad? Que asistieron ahí el director ejecutivo de la Cámara que preside don Carlos, ahí está dando unas palabras de agradecimiento y reconocimiento, que básicamente esto lo que hace es atender un problema que nos indicó la Cámara de la Construcción empezando la administración, que es que había un amarre completamente férreo por parte de la normativa en el país a la norma NFPA, que es una norma estadounidense para el tema de las construcciones, y definitivamente es una norma que había que abrir la posibilidad de que el país, siempre salvaguardando la seguridad de las personas y demás, pero que no está completamente o solo ligada a esa norma. Entonces, eso fue lo que hizo esta reforma al decreto, ya quitar la exclusividad que había, que el país solo podía estar aferrado a esa norma, y ahora hay comités técnicos para que se determine la mejor regulación en la que están participando la Cámara Costarricense de la Construcción y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que en esto piensa parecido a nosotros. Bueno, de las tarifas no,
pero en esto sí. Vean, aquí también Costa Rica es un país donde hay una gran, es muy importante, y también, y tiene todavía que ser más importante todo lo que tiene que ver con la economía del entretenimiento. Y entonces, en una de esas conferencias de los miércoles, ustedes recuerdan que el señor presidente dijo que era fundamental simplificar los trámites para eventos masivos. Entonces, en esa ocasión nos dio 2 veces a la señora ministra de Salud y a mi persona para que hiciéramos lo correspondiente. Y entonces, 2 meses y unos días después, el 30 de septiembre en Punta Arenas, firmamos los 2 decretos de simplificación de trámites de eventos masivos. ¿Cuáles 2? Uno del MEIC y uno de salud. ¿Qué tiene que ver el MEIC con los eventos? Que básicamente, recordemos que nos toca velar por los derechos de los consumidores, y todo lo que son ventas a plazo, o sea, que el consumidor paga antes de que reciba el bien, está regulado por el MEIC, la actividad, para que los consumidores no estén en estado de indefensión. ¿Como cuáles cosas? Como las cosas que compra a plazo la gente en materia inmobiliaria, como las cosas de servicios, algunos servicios turísticos y funerarios, y los eventos masivos, porque la gente compra las entradas a un concierto con antelación. Entonces, por eso es que los organizadores de eventos, para hacer los eventos, tienen que hacer un trámite ante el MEIC, porque nosotros ocupamos que los intereses de los consumidores estén protegidos. Entonces, nosotros teníamos por eso vela en este tema de los eventos masivos. Y básicamente lo que hicimos en ese decreto fue establecer un registro por única vez para organizadores y tiqueteras. O sea, hay una información que solo tienen que ahora presentar por una única vez, y ya después en cada evento no tienen que presentar. Redujimos a la mitad el plazo para aprobación de cada evento. Reducimos, ahí dice de 11 a 15, es de 11 a 5. Me disculpo con el vaya dedazo, porque le quita la lógica al sí, enunciado. Es de 11 a 5 la cantidad de requisitos. Y aumentamos de 3 a 11, esto es muy importante, los tipos de eventos que no requieren autorización. Cosas que la gente usualmente compra para disfrutar en horas o con un valor económico relativamente bajo, su nivel de riesgo es bajo. Entonces, ¿para qué vamos a hacer pasar a los organizadores de esas cosas por todo el trámite? Entonces, aumentamos de 3 a 11 las cosas para las que no hay que sacar autorización ante el MEIC, aunque sea una venta a plazo técnicamente, pero, repito, típicamente la gente lo compra y en el día y en la noche lo disfruta. Entonces, eso es un compromiso importante que sacamos. ¿Qué estamos haciendo también con las MIPYMES? ¿Y por qué el caso de las MIPYMES es un caso especial? Porque tenemos un mandato legal de promover, impulsar, acompañar a la micro, pequeña y mediana empresa, según la ley la ley de las MIPYMES de 2002. Y básicamente todo lo que yo he dicho hasta este momento está relacionado con el clima de negocios que las empresas tienen de la puerta para afuera. Aquí ya con las MIPYMES vamos un poco más allá y tratamos de trabajar con ellas de la puerta hacia adentro. Y básicamente lo que hacemos, lo que tenemos que potenciar y hemos potenciado estos meses es un papel de articulación con otras entidades que tienen responsabilidades, competencias y recursos. Porque nosotros acá lo que queremos es 5 cosas para las pymes. Queremos que sean pymes más formales, queremos aumentar la formalidad. Queremos que sean MIPYMES que exporten más. Si no exportan, que exporten. Si exportan a unos cuantos mercados, que exporten a más mercados, a más países. Si exportan solo un producto, que exporten 2 o 3. Si exportan solo a un cliente, que exporten a más clientes en un mismo país, etc. Y además que estén encadenadas con grandes empresas exportadoras locales
y extranjeras, que tengan más acceso al crédito, que sean más sostenibles. El tema de la visión, de la gestión sostenible no debe ser algo exclusivo de las grandes empresas. Muy bien que las empresas grandes lo hacen y la mayoría lo hace. Ustedes ven a cada rato noticias de temas de sostenibilidad de las grandes empresas, pero tenemos que también enseñarle a las medianas que es un buen negocio ser sostenible, económica, ambiental y socialmente. Y por supuesto queremos que nuestras pymes sean más innovadoras y más transformadas digitalmente. Para terminar esta intervención, que ya me pasé 5 minutos, algo que dijo creo que don Julio, que es el tema, lo traigo a colación, y a pesar de que no se lidera desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el MEI lo celebra mucho, no como en algún momento pasó, que más bien el MEI era el que jalaba la cuerda para el otro lado para que no hubiera integración ni tratados, ¿verdad? Sino más bien ahora el MEI aplaude que el Ministerio de Comercio Exterior haya vuelto a su camino y a su vocación que siempre tuvo. Y es obviamente los anuncios que se han hecho y las cosas que han pasado, como la intención del país de ingresar a las negociaciones para entrar a la Alianza del Pacífico, y la semana pasada se recibió el aval de los 4 países de la Alianza para ello allá en México. Se anunció el lanzamiento, ya inició la negociación del TLC Costa Rica-Ecuador, que sobre todo es importante para varias empresas del sector industrial, de la industria manufacturera, sobre todo la industria manufacturera nacional. Ecuador es un mercado importante, es un mercado cercano, etcétera, etcétera. Y yo creo que además todo va con miras a un objetivo ulterior, que es mayor integración con el Asia, con acuerdos como el Acuerdo Transpacífico. Esas son las cosas que quería compartir con ustedes esta noche, y gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias, don Francisco. Por temas de tiempo, tengo una pregunta para cada uno. A don Julio, ¿cuándo esperan ustedes alcanzar el nivel de empleo en comercio que teníamos prepandemia? ¿Y cómo ven estas oscilaciones del dólar de cara al comercio de fin de año? Bueno, tal vez comentar, en la presentación mencionaba que el comercio ya alcanzó y superó los niveles de empleabilidad prepandemia, y vemos muy positivo, sobre todo porque ahora para el comercio tenemos 3 eventos importantísimos. Viene Negro, que ahora se llama Noviembre Negro, el Mundial de Fútbol y la Navidad. Entonces, todo junto. Entonces, eso no solo son buenas noticias para el comercio, sino que para la empleabilidad. Normalmente se calculan unos 10,000 trabajos temporales, que si logramos seguir con esas señales de confianza que está mencionando aquí don Francisco, podrían quedarse permanentes. Entonces, el empleo del sector comercial está en una buena etapa. Y el tema del dólar es interesante, porque aquí está turismo y aquí está comercio. El comercio, normalmente con el dólar, a menor tasa colones por dólar, se beneficia, y entendemos que el turismo se perjudica, y ahí es donde tenemos que tener los balances. Pero para nosotros, cuando el dólar se devalúa mucho, se golpea el comercio. Sí, lo que afecta al comercio en proporción inversa como afecta al turismo. Don Rubén, con respecto a los nómadas digitales, ¿cuál es la expectativa que tiene la Cámara para el año entrante? Muy buena pregunta, y me da la oportunidad para mencionar que el nómada digital es potencialmente uno de los sectores con mayor crecimiento en nuestro país. Estamos apostando a ese nicho gracias a que se aprobó una ley, ya se hizo el reglamento en forma satisfactoria. Creemos que el nómada digital en promedio puede generar unos 15 millones de colones por una estancia de 6 meses. Este nómada normalmente viene también acompañado, y las proyecciones que tenemos, don Marcos, es que
digamos, en el mejor escenario, los nómadas digitales pueden generarle a Costa Rica alrededor de 2.000 millones de dólares. por año. Sí, señor. O sea, eso es casi el 50% de todo el resto del turismo. Así es. Sí, muy bueno. Don Carlos, usted mencionó el tema de la tramitología de los permisos de construcción y el tiempo que toma. En efecto, hay trámites de permisos que toman más que la construcción propiamente. Sin embargo, ¿qué puede hacer la Cámara para acelerar la tramitología de los permisos de construcción y especialmente en materia de vivienda de interés social, donde con la reducción que ha habido de recursos hay proyectos que están haciendo fila hace 2 o 3 años y no se están recibiendo proyectos nuevos? Sí, gracias por la pregunta. El tema de tramitología, vamos a ver, para ejecutar cualquier obra de construcción hay que contar con los permisos de construcción. Y eso conlleva todo un proceso de revisión por parte de una serie de instituciones y unos trámites previos que se requieren para iniciar el proceso. En vivienda de interés social, como mencioné en la ponencia, el promedio de trámite es un 50% mayor a un proyecto estándar o regular que no sea de vivienda de interés social. Entonces, parte de la articulación o de lo que se requiere hacer para resolver eso viene muy relacionado con la reestructuración de las instituciones a cargo del sector. Entonces, en ese proceso de fusión de las 3 instituciones, Ministerio de Vivienda, INBU y BAMBI, tiene que conllevar a esa eficiencia que logre reducir el tiempo de esos trámites, que a la postre reduce costos operativos y costos financieros sobre esos proyectos. Muchas gracias. Don Francisco, entendemos que todo urge y desde el punto de vista de los plazos cortos, que son un gobierno de 4 años, ¿qué tanta de estas políticas públicas necesarias para incentivar la reactivación ustedes crean que puedan alcanzar, sobre todo de cara a disminución de desempleo y de pobreza? Bueno, yo creo que definitivamente si hay un gobierno que se toma o que tiene claro el sentido de urgencia, es este, ¿verdad? Yo creo que digamos, los rezagos eran muchos, quedan cosas por hacer, definitivamente, ¿verdad? Si a este primer plazo estaba 1/3 de los cuellos de botella, todavía hay 2/3 de cuellos de botella que urge quitar, pero bueno, tomará 4 meses más quitar, porque evidentemente los recursos, digamos, de tiempo y de cosas que hay que atender y para cumplirle a todos los sectores, pero sentido de urgencia lo tenemos. Y bueno, yo creo que ahora que usted habla del desempleo, es importante obviamente la lucha contra el desempleo, ¿verdad? La lucha contra el desempleo en todo el país, sí, y de todas las edades, sí, y de los 2 géneros, sí, pero hay una preocupación, yo creo que especial, todos los días tenemos una preocupación especial por el desempleo en las regiones periféricas, que siguen teniendo un rezago importante en empleo, pobreza y desarrollo con respecto a la región central, un rezago relativo. El desempleo entre las mujeres, ¿verdad? Y son temas también que nos tienen muy ocupados, y todas esas acciones son para enfrentarlo. Realmente, esto es lo que está en nuestras manos. Como bien el señor presidente ha dicho, no está en las manos de él y mucho menos de nosotros como jerarcas el ir a que se den de la mano ya el presidente de Rusia y el presidente de Ucrania. ¿Verdad? Eso no está bajo ninguna circunstancia en las manos del gobierno de Costa Rica. Que eso genera ruido a nivel internacional, genera incertidumbre en la economía, claro que sí, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que se han hecho acciones como por ejemplo todo lo que se ha hecho en el tema de
transmitir lo más rápido posible las rebajas de combustibles al mercado local, ¿verdad? Y la disminución del precio de la energía, ¿verdad? Que ha tenido una disminución sustancial en estos meses. Yo creo que esas dos fuentes de energía para la gente y para la producción, era importante hacer lo que se ha hecho. Así que no descansamos, básicamente esto es de todos los días, desde que uno se despierta hasta que se duerme. Muchísimas gracias, estamos sobre el tiempo ya, el foro va a quedar grabado para los que quieran verlo y los compañeros que no lo vieron también se puedan conectar, igual va a quedar en nuestro Facebook. Agradecerles el tiempo, la disposición, entendemos que son sectores que todos están proactivamente trabajando hacia adelante, hacia una reactivación, hacia una recuperación y hacia un mejor país. A don Francisco, muchísimas gracias por su tiempo también, porque esa es la contraparte. Y bueno, a todos, muchísimas gracias por habernos escuchado esta noche y desde la Universidad Hispanoamericana tengan todos ustedes muy buenas noches.